El presidente ruso Vladimir Putin anuncia que no tomará represalias ni expulsará a ningún diplomático estadounidense, pese a las medidas sancionadoras impuestas por Washington. Vladimir Putin anuncia que no expulsará a ningún diplomático estadounidense, pese a las medidas sancionadoras impuestas ayer por Washington. No le vamos a crear problemas a los diplomáticos estadounidenses, no expulsaremos a nadie, ha dicho. De esta manera, el presidente ruso desdice a su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, quien esta misma mañana reclamaba la expulsión de 35 diplomáticos estadounidenses en respuesta a la expulsión de otros tantos por parte de Washington. Putin parece estar intentando calmar el juego para evitar un conflicto diplomático con la administración Obama, pese a que ésta sigue decidida a castigar a Rusia por su presunta injerencia en las elecciones presidenciales estadounidenses a favor de Donald Trump. Además de la expulsión de diplomáticos, Washington ha ordenado el cierre de 2 complejos en Maryland y Nueva York que Rusia utilizaba, según las autoridades estadounidenses, con propósitos de inteligencia. Mientras todo esto ocurre, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha salido a la palestra para pedir que el país pase a otras cosas mejores y más importantes, según dice en un comunicado, en el que también anuncia que se reunirá la próxima semana con los responsables de inteligencia para que le pongan al tanto de la situación. Hablaban de que aumentan las fricciones entre Estados Unidos y Rusia, pero hay un nuevo elemento. ¿Por qué lo vemos a Vladimir Putin? Por lo siguiente. Washington anunció ayer de expulsar de Estados Unidos a 35 funcionarios rusos en relación con las acusaciones de hackeo durante las elecciones presidenciales. Esta mañana nos enteramos que el canciller ruso propuso a Putin que expulse a 35 funcionarios de Estados Unidos. Sin embargo, Putin acaba de decir, según una agencia de información rusa, paremos un poquito, paremos la pelota, no voy a expulsar a nadie hasta ver qué es lo que sucede con Washington. Vamos a poner en contexto estas fricciones más adelante aquí en Café CNN. Hablar de estas fricciones entre Washington y Moscú que a medida que pasan las horas se convierten en algo más confuso. Esta mañana, bien temprano, cuando comenzamos Café CNN, les llevamos la noticia de último minuto de que el canciller ruso le proponía al presidente Vladimir Putin la expulsión de 35 funcionarios de Estados Unidos. La propuesta se produjo luego de las expulsiones ordenadas por Obama de funcionarios rusos por los presuntos ataques cibernéticos durante la contienda electoral estadounidense. Quiero que escuchen lo que decía el canciller ruso sobre las sanciones esta mañana. Estas sanciones afectan también a nuestros diplomáticos, 35 personas, 31 en Washington, 4 en San Francisco, que deben irse de Estados Unidos antes del 1 de enero. Además, no se les permite usar la propiedad estatal, incluida las casas, residencias de vacaciones de Washington y una segunda de las Naciones Unidas. Eso es lo que proponía el canciller esta mañana, pero la última palabra indudablemente la tiene el presidente Putin y según la agencia oficial RIA, Vladimir Putin confirmó o dijo que Rusia no va a expulsar a ningún diplomático de Estados Unidos de su territorio en respuesta a las sanciones estadounidenses, a pesar de lo que le recomendó la Cancillería, y estábamos escuchando lo que decía el canciller ruso. Pero para poner en contexto lo que se está sucediendo y por qué está tan molesto Estados Unidos, quiero mostrarles algunos de los incidentes relacionados con este presunto robo de información de Rusia durante estas elecciones presidenciales que ganó Donald Trump aquí en Estados Unidos. En junio, el diario The Washington Post informó que hackers que trabajaban para el gobierno ruso accedieron al sistema informático del Comité Nacional del Partido Demócrata, robando información y correos electrónicos de los miembros del partido. El Kremlin negó cualquier vínculo con estos hechos. También en junio, Wikileaks publicó cerca de 20.000 emails hackeados del servidor del Partido Demócrata en los que su presidenta, Debbie Wasserman, insultaba a empleados de la campaña de Bernie Sanders. Incluían mensajes que sugerían que la organización estaba favoreciendo a Hillary Clinton. Wasserman se vio obligada a renunciar a su cargo. En julio, durante una rueda de prensa, Trump dijo que el presunto ciberataque de Rusia al Partido Demócrata podría estar relacionado con el uso de un servidor privado de correo electrónico por parte de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado. Hizo un llamado a Rusia para encontrar los 30.000 emails que continúan perdidos. Y en octubre el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina Nacional de Inteligencia de Estados Unidos publicaron un comunicado diciendo que están seguros de que el gobierno ruso
dirigió los hackeos contra personas e instituciones estadounidenses. El presidente Barack Obama dijo que Estados Unidos tomaría acciones contra Rusia y ha pedido que se le presenten resultados de la investigación antes de que deje la Casa Blanca el próximo 20 de enero. El gobierno ruso niega las acusaciones estadounidenses y está demandando pruebas. Y en reacción a las sanciones contra Rusia, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el día de ayer en un comunicado que es tiempo de que el país avance a cosas más grandes y mejores, pero informó que se va a reunir esta próxima semana, la primera semana del año, con líderes de las agencias de inteligencia con el fin de ser informado sobre estos hackeos. Para analizar este tema, como decíamos, nos acompaña desde Santiago de Chile el especialista en temas internacionales Pablo Jofré, analista de radio de la Universidad de Chile y periodista de la agencia Adital de Brasil. Estamos en comunicación, ¿me escuchas? Escucho bien, Alejandra. Bien, te consulto por este tema que veníamos hablando con Jorge. ¿Cuál es la causa de que se estén agudizando cada vez más las medidas antirrusas de parte de los políticos norteamericanos justo en momentos antes de abandonar la presidencia, sobre todo hablando de la presidencia de Barack Obama y sobre todo también teniendo en cuenta que va a asumir prontamente Donald Trump? Ahí coincido con el análisis que hacía Jorge Gestoso, ¿no? Hay que contextualizar la situación. Y el contexto que explica esta animadversión, esta ofensiva por parte de la administración norteamericana, los extractores de la administración norteamericana, en las últimas semanas de Barack Obama en la presidencia norteamericana, se explica primero por los éxitos que ha tenido la Federación Rusa junto al movimiento Hezbollah, junto a la República Islámica de Irán, en el combate contra los grupos terroristas en Siria, logrando la recuperación de importantes ciudades y regiones de Siria, Homs, Alepo, la zona de Palmira. Es decir, se ha hecho una labor que esta coalición internacional liderada por Estados Unidos junto a otros 45 países no logró. No logró porque no lo quería hacer, porque no era su objetivo. En cambio, la Federación Rusa, en apoyo del gobierno y la sociedad siria, lo que ha hecho es plantar cara a ese terrorismo, lograr efectos positivos, liberar amplias zonas de Siria y, por tanto, erigirse con un perfil regional de un país en el cual se puede confiar. Un país en el cual puede uno decir, señores, ustedes van a apoyarme en la lucha contra el terrorismo y esa lucha va a ser positiva. Si une a eso la situación de acercamiento entre Rusia, Turquía, viejo aliado de Estados Unidos y de la OTAN, junto a Irán, por tanto conformando una tríada muy poderosa en la región de Oriente Medio y Asia Central, lo que Estados Unidos está percibiendo, por tanto, es una amenaza a los poderes hegemónicos que ha mantenido durante décadas en la zona, con la caída en la influencia de Israel, justamente en la zona de Oriente Medio, los altos niveles de corrupción del gobierno de Benjamín Netanyahu, la resolución 2334 que exige el cese de los asentamientos en Palestina, las propias contradicciones internas del régimen de la Casa al Saud en Arabia Saudita van posibilitando que la tríada conformada por Rusia, por Irán e Irak, y asumiendo también Turquía una cercanía con esta tríada, vaya dejando de lado a potencias y a países y a monarquías que eran muy cercanas a Estados Unidos. Une a eso, Alejandra, la situación de la elección norteamericana, cuando la candidata del establishment, la candidata de los poderes políticos, los poderes militares, pierde ostensiblemente frente a Donald Trump, que además ha declarado la necesidad de normalizar lazos con Rusia. La administración de Obama se ve enfrentada entonces a una política interna de difícil solución, porque el mandatario electo lo que quiere es normalizar relaciones. Al mismo tiempo, una política externa donde el prestigio de Rusia ha ido en ascenso y además con una política de acercamiento a numerosos países de Asia, África, América Latina en el plano político y comercial y diplomático, estamos viendo, por tanto, cómo Estados Unidos ha tenido que ir cediendo terreno. ¿Y qué mejor manera de enfrentarse nuevamente a Rusia a través de estas sanciones que son tan clásicas de Estados Unidos? Sanciones diplomáticas, financieras, el bloqueo de activos, nada nuevo bajo el sol, pero que muestran a una potencia en decadencia en el plano
de la justeza de sus decisiones. Han sido muchas las situaciones que han ocurrido en las últimas semanas, el ataque al embajador ruso, mientras avanza, bueno, las sanciones, que no son las primeras sanciones que se aplican hacia Rusia por parte de Estados Unidos y también de la Unión Europea por el conflicto de Ucrania. Podemos contar a montones, como quien dice, la cantidad de medidas antirrusas que se están tomando por parte de las potencias occidentales. Por su parte, Rusia está tomando acciones diplomáticas, siempre ha tratado de mantenerse por la vía de acciones diplomáticas y Estados Unidos se muestra cada vez más reticente a aceptar que Rusia en verdad maneja gran parte de las relaciones políticas en una parte del globo. ¿Crees que Rusia puede llegar a pasar a tomar otro tipo de medidas, teniendo en cuenta que el ataque hacia este país es cada vez mayor? Creo que la diplomacia rusa tiene una inteligencia muy superior a la diplomacia norteamericana. La diplomacia rusa logra aunar esfuerzos no en el enfrentamiento directo con Estados Unidos. Se responde como hay que responder, con dignidad, con soberanía, con firmeza, pero el trabajo, la labor diplomática de Rusia va encaminada más bien a unar ayuda, alianzas no solo políticas, sino que también económicas, militares. Lo hace con Turquía y con Irán, lo hace con los países del Cáucaso, lo hace con China, lo hace con Pakistán. Es decir, la amplitud de las relaciones diplomáticas y políticas rusas va muy adelante de la política exterior de Estados Unidos. Y eso es notorio, es evidente. Se ve incluso en el prestigio ruso cuando es llamado permanentemente a mediar en los conflictos que hay en Oriente Medio y en Asia Central. Los palestinos han llamado a Rusia a mediar en la situación de conflicto que tienen con los ocupantes sionistas del territorio palestino. Egipto ha tenido una cercanía con Rusia como no la tiene con Estados Unidos. Turquía es el ejemplo más claro de cómo el prestigio de Rusia se ha impuesto sobre el ex prestigio, entre comillas, que tenían los Estados Unidos en la zona. Es decir, no basta la fuerza, no bastan las sanciones, no basta el bloqueo, no basta la imposición de una serie de medidas como lo ha hecho Estados Unidos. Moscú, el Kremlin, Sergei Lavrov, el canciller ruso, se ha manejado con evidente inteligencia, a diferencia de estos golpes de fuerza, de este animal herido que representa Estados Unidos, que pretende solucionar todo a punta de armas, a punta de dinero, a punta de acciones de sus servicios de inteligencia, cuando el mundo lo que está pidiendo en el Magreb, en Oriente Medio, en Asia Central, son políticas activas de estabilidad, de búsqueda de la paz, de mediación, de llegar a acuerdos. Y eso lo está haciendo Rusia, y lo está haciendo inteligentemente junto a aliados como Irán, con Siria, con Irak, con Turquía, y en eso está quedando atrás Estados Unidos, que va a tener que seguir dando palos de ciego, seguir actuando como un animal herido, porque eso implica que la pérdida de la hegemonía norteamericana se está haciendo cada día más evidente. Muy bien, Pablo, le agradecemos por estar en comunicación con nosotros y traernos mucho más luz sobre este caos y obviamente veremos a ver cómo continúa esta situación. Lo despedimos entonces a Pablo Jofré, que él es un analista de radio de la Universidad de Chile y periodista de la agencia Digital de Brasil. Hasta luego. Hasta luego, Alejandra. Estén muy bien.